Bienvenidos a este emocionante video. En esta ocasión, te llevaré a un fascinante recorrido a través de algunas de las parábolas más impactantes de la Biblia. Prepárate para sumergirte en un resumen claro y coherente de estas historias emblemáticas que han dejado una huella perdurable en la historia y la cultura cristiana. Aunque la Biblia alberga innumerables parábolas, he seleccionado cuidadosamente 10 de las más poderosas y significativas para compartir contigo. No te lo pierdas. Número 1. La parábola del sembrador. Es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús y se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús utiliza la figura de un sembrador para ilustrar la forma en que las personas responden a la palabra de Dios y cómo eso afecta su crecimiento espiritual. La historia cuenta que un sembrador salió a sembrar sus semillas. A medida que arrojaba las semillas, estas caían en diferentes tipos de terreno. Algunas caían junto al camino, donde los pájaros las comían. Otras caían en terreno pedregoso, donde brotaban rápidamente pero se secaban debido a la falta de raíces. Otras semillas caían entre espinos, que crecían y ahogaban las plantas. Y finalmente, algunas semillas caían en buena tierra y producían una cosecha abundante. Jesús explica el significado de cada tipo de terreno y cómo se relaciona con la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero el maligno viene y arrebata lo que se sembró en sus corazones, impidiendo que crezca la fe en ellos. El terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra con alegría al principio, pero cuando enfrentan pruebas o persecución por su fe, se desaniman rápidamente y abandonan su crecimiento espiritual. El terreno con espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la riqueza y los placeres mundanos los distraen y ahogan la palabra, impidiendo su crecimiento y fructificación. Finalmente, la buena tierra simboliza a aquellos que escuchan la palabra, la reciben con corazones abiertos y fértiles, y la entienden. Estas personas permiten que la palabra de Dios arraigue profundamente en sus vidas, lo que resulta en un crecimiento espiritual fructífero. La enseñanza principal de esta parábola es que el resultado de la semilla sembrada, la palabra de Dios, depende de la disposición del corazón del individuo. Aquellos que tienen corazones receptivos y están dispuestos a escuchar y obedecer la palabra, experimentarán un crecimiento espiritual significativo y darán fruto en sus vidas. Por otro lado, aquellos que tienen corazones cerrados, distraídos o preocupados por las cosas del mundo, no podrán experimentar el crecimiento espiritual pleno. Jesús nos anima a examinar nuestro propio corazón y ser conscientes de cómo recibimos la palabra de Dios. Nos insta a ser como la buena tierra, abiertos, receptivos y dispuestos a dejar que la palabra de Dios nos transforme y nos lleve a una vida fructífera en su servicio. También nos recuerda la importancia de cuidar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y las preocupaciones mundanas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Número 2. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas y poderosas contadas por Jesús. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas y se presenta como respuesta a la pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones y definir quién es su prójimo. La parábola relata que un hombre es asaltado y dejado herido al costado del camino. En ese momento, un sacerdote pasa por el mismo camino, pero decide pasar de largo y no ayudar al hombre. Luego, un levita, miembro de la tribu de Leví y encargado de tareas religiosas, también ve al herido y continúa su camino sin ofrecer ayuda. Ambos representan figuras religiosas y líderes moralmente responsables. Sin embargo, un samaritano, un individuo perteneciente a un grupo étnico despreciado por los judíos, se acerca al herido. A pesar de las tensiones históricas y raciales entre los judíos y los samaritanos, el samaritano muestra compasión y cuidado por el hombre herido. Él lo cura, lo carga sobre su propia bestia, lo lleva a una posada y paga por su cuidado y recuperación. La parábola del buen samaritano enseña el amor incondicional y la importancia de ayudar a los demás, sin importar su origen étnico, religión o condición social. Jesús utiliza esta historia para desafiar las actitudes y los prejuicios de su audiencia
mostrando que incluso alguien considerado un enemigo puede manifestar un amor auténtico y desinteresado. Además, la parábola enfatiza la necesidad de actuar con compasión y misericordia. Tanto el sacerdote como el levita, representantes de la religión y la moralidad, fallan en demostrar la compasión que se espera de ellos. El samaritano, por otro lado, encarna la verdadera bondad y muestra que el amor al prójimo va más allá de los límites establecidos por la sociedad. La parábola también resalta la responsabilidad individual de cada persona para con los demás. Jesús concluye la historia preguntando al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre asaltado. El experto responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús lo insta a ve y haz tú lo mismo, llamando a la acción y al compromiso personal en el servicio y el cuidado hacia los demás. Número 3. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las parábolas más famosas contadas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y relata la historia de un padre y sus dos hijos. La parábola comienza con el hijo menor que pide a su padre su parte de la herencia por adelantado. El padre accede y el hijo se marcha a una tierra lejana, donde vive una vida de excesos y derroche. Sin embargo, una hambruna asola la región y el hijo se encuentra en la miseria. Desesperado, decide regresar a su padre y pedirle perdón. Cuando el hijo pródigo se acerca a su hogar, su padre lo ve a lo lejos y se llena de compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo besa, mostrando su amor incondicional. El padre le da la bienvenida y ordena una gran celebración, vistiendo al hijo con una túnica y ofreciéndole un anillo y sandalias. El hijo pródigo es restaurado a su posición original en la familia, a pesar de sus errores y actos irresponsables. La parábola del hijo pródigo ilustra la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El padre en la parábola representa a Dios, quien espera ansiosamente el retorno de aquellos que se alejan de él. La historia muestra que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o cuán mal hayamos actuado, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La parábola también destaca el concepto de arrepentimiento genuino y humilde. El hijo pródigo reconoce sus errores y regresa a su padre con un corazón contrito. Su arrepentimiento se demuestra a través de sus acciones y palabras. Esta parábola nos enseña la importancia de reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra dirección y regresar a Dios con humildad y sinceridad. Además, la historia aborda la actitud del hermano mayor, quien se muestra resentido y celoso por el trato indulgente que recibe su hermano menor. El padre, nuevamente representando a Dios, le explica al hijo mayor que su hermano perdido ha regresado y que deben celebrar su restauración. Esto nos enseña la importancia de la compasión, el perdón y la superación del resentimiento hacia aquellos que han cometido errores. Número 4. La parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor es una de las imágenes más conmovedoras que Jesús utiliza para describir su relación con su pueblo y cómo se preocupa y cuida de ellos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. En esta parábola, Jesús se compara a sí mismo con un pastor y sus seguidores son representados como ovejas. Jesús explica que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Esta relación íntima y personal se basa en el amor y la confianza mutua. En contraste, Jesús menciona a los mercenarios, aquellos que son contratados para cuidar las ovejas, pero no tienen un verdadero compromiso con ellas. Los mercenarios no tienen un amor genuino por las ovejas y cuando enfrentan peligro o amenaza, abandonan a las ovejas y huyen. El buen pastor, en cambio, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su amor y compromiso son incondicionales y sacrificados. La parábola del buen pastor resalta el profundo amor y cuidado de Dios por su pueblo. Jesús afirma que es el buen pastor que guía, protege y provee para sus seguidores. Él está dispuesto a sacrificarse por ellos, incluso hasta dar su vida en la cruz para redimir y salvar a la humanidad. Esta parábola también enfatiza la relación personal entre Jesús y sus seguidores. Así como un pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, Jesús conoce a cada uno de nosotros de manera íntima y personal. Él nos cuida individualmente y nos guía en nuestro caminar espiritual. Además,
La parábola destaca la diferencia entre el amor genuino y el amor egoísta. Jesús muestra un amor incondicional y desinteresado por su pueblo, mientras que los mercenarios buscan su propio beneficio. Jesús nos invita a imitar su amor sacrificial al amar y cuidar a los demás, no solo buscando nuestro propio interés, sino preocupándonos por el bienestar de los demás. Número 5. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola del trigo y la maleza, es una de las parábolas que Jesús cuenta para enseñar lecciones espirituales. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un hombre que siembra trigo en su campo. Mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo. Tanto el trigo como la cizaña comienzan a crecer juntos. Los siervos del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y preguntan si deben arrancarla, pero el dueño les dice que esperen hasta la cosecha. En el momento de la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para ser quemada. Luego, el trigo se recoge y se almacena en el granero. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos. El sembrador representa al Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo y el trigo son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús. La cizaña, por otro lado, representa a los hijos del maligno, aquellos que rechazan y se oponen al reino de Dios. La parábola del trigo y la cizaña enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los malvados. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha muestra que, en este mundo, tanto los justos como los malvados coexisten. Sin embargo, al final de los tiempos, Dios realizará una separación definitiva entre los dos. La recolección de la cizaña para ser quemada simboliza el juicio y la condenación de los malvados, mientras que la recolección del trigo y su almacenamiento en el granero representa la salvación y la vida eterna de los justos. Esta parábola también nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque la cizaña crece junto al trigo, Dios permite que ambos crezcan juntos, hasta el momento apropiado. Esto refleja la paciencia de Dios, quien da tiempo a los pecadores para que se arrepientan y se conviertan antes del juicio final. Además, la parábola advierte sobre el peligro de juzgar y separar a las personas antes de tiempo. Solo Dios, quien conoce los corazones y los motivos de cada individuo, tiene la autoridad para llevar a cabo la separación final entre los justos y los malvados. Número 6. La parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena se encuentra en el Evangelio de Lucas. En esta historia, Jesús comparte la ilustración de un hombre que organiza una gran cena para su hijo. Invita a muchos invitados, pero cuando llega el momento de la cena, todos comienzan a dar excusas y rechazan la invitación. El anfitrión, en lugar de cancelar la celebración, envía a sus siervos a invitar a personas en los caminos, a aquellos que normalmente no tendrían la oportunidad de asistir a una cena tan lujosa. El anfitrión quiere asegurarse de que su banquete no se desperdicie y que su casa esté llena. La parábola de la Gran Cena representa la invitación de Dios a todas las personas para formar parte de su reino. En un principio, Dios envió invitaciones a aquellos que se consideraban dignos, como los líderes religiosos y los judíos piadosos. Sin embargo, muchos de ellos rechazaron la invitación debido a diversas razones, como la indiferencia, la autocomplacencia o la priorización de sus propios intereses. En respuesta a este rechazo, Dios amplía su invitación a todos, incluyendo a los despreciados y marginados de la sociedad. La parábola muestra que la salvación y la entrada al reino de Dios no están reservadas solo para unos pocos privilegiados, sino que están disponibles para todos aquellos que acepten la invitación y se acerquen a Dios. La parábola también enseña sobre la importancia de responder a la invitación de Dios de manera apropiada. Los que inicialmente rechazaron la invitación perdieron la oportunidad de participar en el banquete. Sin embargo, aquellos que aceptaron la invitación y respondieron con fe y humildad pudieron disfrutar de la abundancia del reino de Dios. Número 7. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida es una de las parábolas más queridas y reconfortantes que Jesús contó. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y es una ilustración poderosa del amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En esta parábola, Jesús compara a Dios con un pastor que tiene 100 ovejas. Cuando una de las ovejas se pierde,
El pastor deja a las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida. El pastor busca incansablemente hasta que encuentra a la oveja extraviada. Luego, llena de alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa. Organiza una celebración para celebrar el regreso de la oveja perdida, ya que considera que su vida tiene un valor inmenso. La parábola de la oveja perdida ilustra el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. Cada persona es importante y valiosa a los ojos de Dios. Él está dispuesto a dejar todo y buscar incansablemente a aquellos que se han alejado o se han perdido espiritualmente. Dios anhela restaurar la relación con aquellos que se han apartado y se regocija cuando se arrepienten y regresan a Él. Esta parábola también nos enseña sobre el carácter de Dios como pastor compasivo. Él no abandona a sus ovejas, sino que las cuida, las protege y está dispuesto a tomar medidas extremas para rescatar a los que se han alejado. Su amor es incondicional y sacrificial, y está dispuesto a dar todo por el bienestar de cada individuo. Además, la parábola muestra que la alegría en el cielo es grande cuando una persona se arrepiente y vuelve a Dios. Dios se regocija y celebra el regreso de aquellos que estaban perdidos. Esto destaca la importancia de la reconciliación y el arrepentimiento en la relación con Dios. Él siempre está dispuesto a recibir y perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él. Número 8. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, también conocida como la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, es una parábola que Jesús cuenta para ilustrar la importancia de estar preparados y vigilantes para la venida de Cristo y el reino de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que salen al encuentro del esposo en una boda. 5 de ellas son prudentes y llevan consigo suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no llevan suficiente aceite. Mientras esperan la llegada del esposo, todas las vírgenes se quedan dormidas. Sin embargo, a la medianoche se anuncia la llegada del esposo y todas las vírgenes se despiertan. Las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas están apagándose y no tienen suficiente aceite para encenderlas nuevamente. Entonces, piden aceite a las vírgenes prudentes, pero éstas se niegan y les dicen que vayan a comprar aceite por sí mismas. Mientras las vírgenes insensatas van a comprar aceite, llega el esposo, y las vírgenes prudentes entran con él a la celebración de la boda. Cuando finalmente regresan las vírgenes insensatas con el aceite, encuentran la puerta cerrada y se les niega la entrada. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la necesidad de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor. Las lámparas representan nuestra fe y nuestra relación con Dios, y el aceite simboliza la preparación espiritual y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que están preparados y vigilantes, que han cultivado una fe viva y están llenos del Espíritu Santo. Están dispuestos y listos para recibir al Señor cuando llegue. Por otro lado, las vírgenes insensatas representan a aquellos que no están preparados y descuidan su relación con Dios. Son negligentes y no tienen suficiente aceite, es decir, no están llenos del Espíritu Santo y carecen de una fe viva. La parábola nos advierte sobre la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante en nuestra vida cristiana. Nos exhorta a estar atentos y no descuidar nuestra relación con Dios, sino a cultivar una fe viva y estar llenos del Espíritu Santo. Además, la parábola nos enseña que no podemos depender de la preparación de otros en nuestra relación con Dios. Cada uno es responsable de su propia fe y debe asegurarse de estar listo para encontrarse con el Señor. Número 9. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es una de las parábolas más impactantes y desafiantes que Jesús contó. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos enseña sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones en esta vida. En esta parábola, Jesús relata la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivía en lujos y comodidades, vestía con ropa fina y se daba festines todos los días. En contraste, Lázaro, cubierto de llagas, yacía a las puertas del rico, deseando alimentarse con las migajas que caían de su mesa. Lázaro no recibía ayuda ni compasión del rico.
Luego, tanto el rico como Lázaro mueren. El rico es sepultado y encuentra tormento en el Hades, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. Desde su lugar de tormento, el rico ve a Lázaro con Abraham y le suplica que le alivie su sufrimiento, pero se le dice que hay un gran abismo entre ellos y no pueden cruzar. En su desesperación, el rico implora que alguien sea enviado a advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Sin embargo, Abraham le dice que sus hermanos tienen a los profetas y las escrituras para guiarlos, y si no los escuchan, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. La parábola del rico y Lázaro resalta la importancia de las decisiones que tomamos en esta vida y las consecuencias eternas que enfrentamos como resultado. El rico representa a aquellos que confían en sus riquezas y viven una vida egoísta y centrada en sí mismos, sin mostrar compasión ni ayuda a los necesitados. Lázaro, por otro lado, representa a aquellos que sufren en esta vida, pero encuentran consuelo y bendición en la vida eterna. La parábola nos enseña que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. No podemos confiar en las riquezas terrenales ni en el placer temporal, sino que debemos buscar una relación íntima con Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. También nos desafía a tener compasión y mostrar amor hacia los necesitados y marginados, reconociendo que cada persona tiene un valor intrínseco a los ojos de Dios. Además, la parábola nos advierte sobre la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Tenemos acceso a las Escrituras y a las enseñanzas de los profetas, y debemos prestar atención a sus advertencias y sabiduría. Ignorar o rechazar la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. Número 10. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una de las parábolas más destacadas y reveladoras que Jesús contó para enseñar importantes lecciones espirituales. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos enseña sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. En esta parábola, Jesús presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran conocidos en la sociedad de aquel tiempo por su estricta observancia de la ley y su aparente rectitud religiosa, mientras que los publicanos eran recaudadores de impuestos considerados pecadores y despreciados. Ambos personajes suben al templo para orar. El fariseo se coloca en un lugar destacado y comienza a orar consigo mismo, expresando su gratitud a Dios por no ser como otros, especialmente el publicano. Enumera sus supuestas virtudes y actos de justicia, pero su actitud es de autosuficiencia y orgullo. Por otro lado, el publicano, parándose a cierta distancia, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, sino que golpea su pecho en señal de arrepentimiento y clama a Dios pidiendo misericordia por su condición de pecador. Jesús concluye la parábola afirmando que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. La parábola resalta la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios, y muestra cómo la actitud de arrogancia y autosuficiencia del fariseo no le permitió acercarse verdaderamente a Dios. Esta parábola enfatiza que Dios valora la humildad y la sinceridad del corazón más que las apariencias externas o los actos de religiosidad. El fariseo se enorgullece de su propia rectitud y se compara con los demás, mientras que el publicano reconoce humildemente su necesidad de perdón y misericordia divina. La parábola también nos enseña sobre la gracia de Dios y nuestra dependencia de ella. El fariseo confía en sus propias obras y justicia para ganarse el favor de Dios, mientras que el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la gracia y el perdón divinos. Es la humildad y la sinceridad del publicano lo que le permite experimentar el perdón y la justificación de Dios. Las parábolas presentadas nos brindan lecciones valiosas sobre la relación con Dios y los principios espirituales. Nos enseñan la importancia de la humildad, la sinceridad y la dependencia de la gracia de Dios. Destacan el amor y el cuidado de Dios por cada individuo, su disposición a perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos, y su llamado a amar y cuidar a los demás. Estas parábolas nos desafían a examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y estar preparados para la venida de Cristo,
sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En última instancia, nos animan a vivir una vida de fe, amor y humildad, confiando en la gracia de Dios para guiarnos en nuestro caminar espiritual.